Bienvenidos una vez más a Persistencia Retiniana, un podcast dedicado al séptimo arte. Yo soy Ricardo Rosales y estoy aquí con Celia Sutton. Celia. Ya teníamos mucho sin vernos Así o es. escucharnos. La semana pasada no pudo haber podcast porque decidimos tomarnos un pequeño puente con motivo de el 31 y el 2 de noviembre y para poder pasar un poco más de tiempo con nuestras familias porque ambos ahorita estamos un poquito ocupados, pero por fin estamos de vuelta. Así es, Ricardo. Sí, se sintió como que pasó mucho tiempo, pero bueno, aquí estamos de vuelta y les traemos muchas recomendaciones y un episodio que estoy seguro que les va a encantar. Así es. De antemano yo pido una disculpa muy grande porque mis recomendaciones todas van a ser exclusivamente del cine, de la cartelera. No traigo como que mucha diversidad ahora para ver desde la comodidad de nuestros hogares. Y también yo hubiera querido asistir al Festival Internacional de Cine de Morelia, pero los tiempos no se dieron. No se dieron y un poco lamentable, ¿no? Porque nuevamente lo hacen de Sí. forma híbrida, entonces pues ni modo, lamentablemente no se pudo. Sí, por cuestión de tiempo y de trabajo, ninguno de los dos pudo esta vez estar en Morelia ni poder ver algo en el formato virtual, pero les traemos también, bueno, tú del cine y yo Tú traes muy de diverso ahora sí. plataformas, yo traigo diverso de diversas plataformas para que, pues si quieren salir, vayan al cine y está muy padre que ya las salas se están llenando otra vez y vas al cine y ya hay más movimiento y los que prefieren seguirse quedando en casa, pues tengan también opciones para ver desde sus pantallas, ¿no? Así es, me parece perfecto. Entonces, ¿iniciamos? Bueno, pues si quieres, vas Ricardo con tu primera recomendación. Bueno, mi primera recomendación es esta película que es muy sonada, ha sido muy sonada desde que se estrenó y es Dune, la nueva adaptación del libro de Frank Herbert, realizada por el director francés Denis Villeneuve. Uh-huh. Pues, ¿qué te digo, Celia? Esta película está muy interesante. Creo que le tengo un par de peros, sin duda, pero creo que hay que recomendar que si se desea ver esta película, sea justamente en una sala de cine. Sí, por supuesto, eso sin duda. Hay gente que pudiera decir que bueno, si la película lo único que tienes bueno que decir de ella es que tiene unas imágenes impresionantes, como lo tiene Dune, y un poquito flojea en sus argumentos, ¿no? Sobre todo en su narrativa, más que nada. Flojea un poco, porque hay que decirlo que lamentablemente esta es una parte de lo que parece ser una trilogía, pero que el libro de Dune, lo partió en dos y serán la primera y la segunda parte. Entonces puede sentirse esta película un poco incompleta, no decirnos mucho, y Así ese es es. yo creo que es su talón de Aquiles, su punto más débil, pero visualmente es increíble, es impresionante. Sí, la factura técnica es realmente sorprendente. Sí vale la pena verla en una sala de cine, definitivamente. Y además, si te acuerdas, tú nos habías platicado en alguno de los podcasts, para quien lo haya escuchado, que detrás de Dune hay toda una historia de cine casi maldito, ¿no? O sea, de no poderse realizar, de no llegar a las salas, de muchos directores tratando de lograrlo, con una versión anterior de David Lynch que pues nos habías Desastrosa. platicado, que fue desastrosa, y con Jodorowsky tratando de hacerla y no pudo. Entonces, hay toda una historia detrás. Entonces, que llegue ahora a salas y pues con un director pues tan bien hecho, ¿no? Un realizador tan meticuloso, tan detallista, pues creo que hay que revisarla 100%. Sí, así es, justamente como lo comentabas, esta película la trató, bueno, el libro como tal de Frank Herbert es considerado como la cúspide de la literatura de ciencia ficción, ¿no? Es la obra Uh -huh. definitiva. Entonces, esto ha interesado a varios directores a realizarla, llevarla al cine. Es una historia muy complicada, bastante. La Sí, trama sí. es un poco enredada con todo este contexto político, puede llegar a ser un poco complicado. Y Jodorowsky justamente fue el primero que trató
de llevarla al cine, pero con todas estas excentricidades típicas de Jodorowsky, nadie se la quiso financiar y la película duró mucho tiempo en el olvido hasta que la agarra David Lynch, ¿no? Pero pues se diluye bastante su sello autoral en esta película debido a muchas presiones del estudio que estaba financiando la película. Incluso hay ahí por ahí rumores de que el estudio la editó, o sea, cambió y puso escenas y regrabó sin permiso de Lynch y la película pues termina siendo realmente horrenda para para cualquiera que la quiera visitar. Está ahí en Netflix. Justamente estaba leyendo un artículo en una página, no recuerdo muy bien cuál, pero era una página de cine donde un joven americano estaba tratando ¿De de rescatar? rescatarla, así es, y decir que era incluso mejor que la nueva versión que había sacado Denis Villeneuve, porque es un poco más interesante, ¿no? Decía él, Denis Villeneuve creo que maneja... La película es muy monocromática y eso puede llegarla a ser muy aburrida, muy Muy tediosa, cansada. Ujú. y al menos David Lynch maneja un montón de texturas y un montón de colores que la hacen un poquito más didáctica y él trataba de defenderla, pero la realidad es que la película es, bueno, a mí me parece horrorosa y no tiene por dónde salvarse. Ahorita comentaré Ok. un poquito más sobre eso, pero bueno, para tratar un poquito más sobre la historia, Dune se trata sobre... Es una ópera Una galáctica. épica. Sí, una Ujú. épica galáctica. Una épica galáctica. Se desarrolla todo en el espacio y en estos nuevos mundos, ¿no? En este universo de Dune, todo gira alrededor de una especia. Es como para nosotros lo que sería ahorita el petróleo, haz de cuenta. Porque esa Ujú. especia que nada más se da en un solo planeta de este universo, que se llama Arrakis, sirve no nada más para incrementar los estados de conciencia, ¿no? Sino que es utilizada para viajes intergalácticos, ¿no? Viajes de larga distancia que se realizan en muy poco tiempo y pues el emperador de este universo tiene en su poder a Arrakis, un planeta al que explotan al por mayor, ¿no? Es una historia mucho de colonización e imperialismo, sobre todo de imperialismo más que de colonización, De explotación del de recurso, explotación ¿no? O de los sea, para la recursos propia, ajenos, así es. sin cuestionamientos éticos de cómo tratan a los mismos pobladores del lugar, ¿no? También. Así es. Entonces, el emperador escoge un miembro de otro de los planetas, de su séquito, de otros planetas, para dominar Dune y extraer la especia. Entonces, la película inicia donde Paul Atreides, que es nuestro personaje principal, interpretado por Timothée Chalamet, su padre es escogido para ser la nueva cabeza para dominar Arrakis, ¿no? Pero todo es un plan del emperador para destruir a la casa Atrides, que está ganando cada vez un poco más de poder y terreno en este universo, ¿no? Y el emperador se siente un poco amenazado y los manda a Dune prácticamente a morirse, ¿no? Entonces, como les digo, la historia está un poquito ahí triquiñosa, Rebuscada, rebuscada, así es. En este planeta, revuelta. Arrakis, hay una profecía. Ellos están esperando un Mesías que lo identifican porque no pertenece, no nació en Arrakis, sino que viene de fuera del planeta. Y pues todo nos indica en la película que ese Mesías es justamente Paul Atreides. Entonces, toda la película vamos acompañando a Paul Atreides con su familia a este planeta Arrakis para la extracción de la especia, pero a la vez lo vamos viendo aceptar su camino como el Mesías. Ujú. Entonces, la película sí llega, yo creo puede llegar a parecer un poco confusa a las personas que recién no hemos leído el libro y recién nos estamos Ujú. integrando a este universo, incluso con la necesidad de adentrarte a la complejidad del libro de Frank Herbert. La película puede llegar a caer mucho en los diálogos explicativos abundantes, ¿no? A cada rato se nos está reiterando la estructura política de
de este universo. Y eso puede llegar a ser un poquito muy cansado porque se deja un poquito de lado la acción por el diálogo. Hay mucho diálogo. Y incluso eso lo comparte un poquito con la obra de David Lynch. La obra de David Lynch es absolutamente explicativa. Empieza con una escena enorme de unos 5 o 10 minutos, tratando a su vez de esclarecer la complejidad del universo. Y ambas adaptaciones comparten en que son muy reiterativas. No nada más te explican las cosas una vez, sino lo vuelven a hacer y lo vuelven a hacer y lo vuelven a hacer. Y eso me parece sí un acierto en la película de David Lynch, que al concentrar el libro en una sola película, parece ser un poquito más dinámica que la película de Denis Villeneuve, porque de por sí la película es muy larga, durará más o menos unas 2 horas y media. Estar viendo 2 horas y media lo mismo una y otra vez a través de diálogos explicativos la hace muy tediosa, y ese es uno de los puntos más bajos de la película, aparte de que como les digo, la mitad solamente del libro, te deja una sensación de vacío, como que no viste nada. No sé si te sucedió cuando la viste. Pues sí, tienes razón, Ricardo. Yo creo que yo también, yo lo percibí así. O sea, para mí, sentí que toda la película, que sí es muy larga y es todo el planteamiento de este libro que mencionas, es como una preparación para la siguiente película. Entonces, yo salgo del cine como esperando la segunda parte, como si esta, a pesar de ser una película de 2 horas y media, no me dejó llena de la historia, sino todavía me falta. Y entonces siento que es en exceso larga para la poca información o para el poco contenido que me dejó, lo sentí como un planteamiento o una preparación para la siguiente. Entonces no le vi tanto sentido hacer una película tan, como dices, reiterativa, o escenas tan largas, o que se toma tanto tiempo para cada cosa, si lo importante va a seguir en la próxima película. O sea, sí, no sé si me estoy explicando, pero esa es la sensación que a mí me quedó, como que falta algo más, y ese más, después de 2 horas y media, pues ahora hay que esperar un tiempo para que salga la segunda, y entonces esa sensación a mí es la que me deja. Y muchas de esas escenas tan largas sí suelen ser muy disfrutables. Hay escenas así como Ujú, panorámicas del tipo de establishment shots, de donde te muestran los ujú. planetas y la naturaleza, las dunas enormes, los gusanos de arena, y son bellísimas. Pero hay otras escenas que no solamente largas, sino que aparecen a través de todo la película, que son un poco hartantes, como este personaje de Zendaya, que pareciera que va a ser el interés amoroso de el protagonista, Timothée Chalamet, y él la ve en sueños, ¿no? Y porque él tiene cierto tipo de visiones, y la ve en sueños constantemente, y son escenas que se repiten y se repiten, si acaso añadirán un corte nuevo y quitan otro, pero son hacen la película todavía con un ritmo mucho más lento del que tiene, y no aportan nada nuevo a la trama. Eso es lo más interesante, que no aportan absolutamente nada nuevo. De pronto sí hay uno que otro sueño que sí. Lo único que hacen también es tratar como que de aumentar el hype. Te dicen, mira, esto va a venir en la siguiente película. Te Exacto. muestran Ujú. un O flash sea, te están forward. prometiendo que lo bueno va a estar en la próxima película. Es una promesa, o sea, es... Pero de ahí en más, casi todos los sueños son Zendaya en el desierto, y el viento revuelve su pelo a cada rato, y sus ojos azules nosotros vamos viendo cómo nos siguen para todos lados. Entonces, esas escenas del sueño son aburridísimas. Creo que la estética y todo, bueno, los efectos especiales y la técnica, o sea, todo está, eso, pues no hay nada que decir. O sea, es muy, muy bello y está muy bien logrado, pero sí, puede ser que se abusa un poco también de eso. Bueno, tiene personajes increíbles. A mí me gustó bastante los personajes de los padres, sobre todo el de la madre de Paul Attridge, Ujú, que ujú. ella es una bruja, ¿no? Forma parte de un grupo místico de mujeres
que son como, ahora sí que la mano que mece la cuna, ¿no? Ellas son las que van planeando en la oscuridad todas las decisiones políticas de este universo. Y ella tiene unas escenas y unas intervenciones increíbles, protagonizada por Rebecca Ferguson, y creo que son lo más disfrutable que tiene la película, porque mucho estuve leyendo que en todas partes decían, no, es que tiene un cast increíble, con Timothy Chalamet y Zendaya, que son ahorita los jóvenes más taquilleros, ¿no? Y que están en la boca de Ujú, ujú. todos. Pero Jason Momoa también está, y Oscar Isaac, Oscar Isaac, me encanta, me. y Rebecca Ferguson y así. Pero fíjate que no, salvo por Oscar Isaac y Rebecca Ferguson, también está este Skarsgård, que es el malo malo, el Barón Ujú. Harkonnen, que también lo hace increíble. Pero de ahí en más, como que ellos, o sea, de ahí en más de ellos tres. Ah, y la madre también, la reina como de las brujas, de las mujeres místicas, también es increíble. Pero todos los demás como que están un poquito flojos las actuaciones, ¿no? Y siento que los vemos haciendo los mismos personajes nuevamente. En el caso de Timothy Chalamet, siempre este personaje como en un contexto un poco de depresión, no depresivo, sino más bien como tristón, ¿no? Ujú, Como ujú. tristón y de energías bajas y que siempre hace berrinche en algún punto de la película. Y Zendaya casi no la vemos. Eso es algo que no me gustó mucho porque yo tenía un poquito de esperanzas de seguirla viendo actuar después de haber visto Euphoria y Malcolm y Mary, que en Netflix Ujú. me gustó bastante su actuación. Y quería verla nuevamente en otra película, a ver qué nos pudiera dar. Y casi no la vemos en el último acto y por muy poco tiempo. Y no se puede decir mucho de ella, pero el personaje creo que ya lo vimos. Como que siempre le toca hacer la tomboy, ¿no? También lo hace en Spider-Man un poquito. Que de igual forma es lo suficientemente carismática como para llevarse al protagonista principal. Tenemos también a Jason Momoa, por ejemplo, que siempre esta persona súper ruda, pero a su vez también Pero cariñoso. cariñoso, así es. Y lo vimos, igual que en Aquaman me parece un personaje nuevamente repetido, o sea, no nos ofrece nada nuevo. Dave Bautista tampoco sale, yo creo que le van a dar mayor protagonismo junto a Zendaya en la segunda, pero solamente nos muestran ahí como para poner el nombre en los créditos y que sea un poquito más taquillera, ¿no? Al menos con estos dos personajes, Zendaya y Dave Bautista, porque ni siquiera salen casi a cuadro, pero eso a nivel de las actuaciones, a nivel visual, como tú dices, es increíble. Hay unas batallas bastante épicas, fueron increíbles. O sea, este hombre, la verdad es que tiene un sentido de la estética del encuadre, de qué presentarte en pantalla y cómo presentártelo, muy brutal, brutal. Y de la edición, porque yo creo que para unas batallas lo más importante son los cortes, la edición y dónde pones la cámara y corte, corte plano Sí, y para que no se te otro pierda plano. qué personaje es quién y quién es el Está, bueno y quién es el exacto. malo y que Ujú, tenga sentido. Sí, ujú. definitivamente, tienes Sí, toda la creo que la razón. edición ahí es punto ahí clave. Entonces va a ser ahí una recomendación un poquito claroscura, porque sí me gustó, pero no me gustó tanto, pero sí les recomiendo que vayan a verla al cine. Pero vayan a verla al cine y Definitivamente. disfrútenla y además disfruten de la estética, de los efectos, y se van a entretener, o sea, sí, la van a pasar bien, Y a ver qué ¿no? nos entrega. Ahora sí, ya de tantas promesas que nos ha hecho, a ver qué nos entrega en la segunda parte. Porque esta es medianamente buena, entonces. A ver si la otra, donde va a estar toda la carnita y ya preparó un montón de terreno, nos impresiona mucho más y nos termina de gustar. Lo que sí te puedo decir es que es la versión definitiva de Dune. Es la El libro, adaptación o definitiva. sea, la adaptación ahora sí fidedigna Fidedigna, ahora del sí, la libro. adaptación yo creo que merece, sobre todo cuando ya tengamos las dos juntas y las podamos ver, porque ahorita definitivamente esta parte es totalmente anticlimática y te deja, pero tal vez ya teniéndolas juntas y viéndolas una después de la otra, ya nos cierre el círculo y Exacto. nos haga Ujú. sentir más contentos de que él haya adaptado esta obra. Bueno, pues para dar una vuelta completamente hacia otro rumbo, yo voy a hacer una recomendación que se puede ver en Netflix y que además
es esas propuestas que de pronto llegan a Netflix y te sorprende, o sea, son como esas apuestas que hace Netflix de meter en su catálogo cintas que no se acostumbra a ver ahí, y creo que es una apuesta interesante y creo que hay que aprovecharla, ¿no? Porque pues ya que nos están ofreciendo algo distinto, pues hay que verlo. Es una película de Reino Unido de 2019. Es dirigida por Joanna Hogg. Es su tercera o cuarta película, pero es la que le dio a ella más renombre internacional. Es una directora interesante y en esta película representa mucho lo que es ella. Es una película con tintes autobiográficos. Habla mucho de ella como en su etapa de estudiante de cine, su primer trabajo en la escuela, o sea, en su proyecto de graduación, y y además habla de asuntos personales, o sea, de cosas que le sucedieron a ella en una relación un poco conflictiva con una pareja, que además era adicto a la heroína. Eso está ahí en la película y está narrado casi en primera persona, o sea, con una actriz que no es actriz, es su primer trabajo. Es la hija de Tilda Swinton, Honor Swinton Byrne, y además sale de hija de Tilda Swinton, que sale también en la película como su madre, y es la hijada precisamente de la directora, y nunca había actuado. Entonces se siente súper fresco el personaje, se siente natural en un tono súper realista, en esta adaptación de los años 80, en el que la realizadora estaba terminando su carrera de cine y estaba en su proyecto final, y de pronto se involucra con un hombre que es mayor, un poco, que además parece ser muy interesante, muy atractivo, pero no en el sentido físico, sino como en lo enigmático que es, pues en lo experimentado que puede ser para una chava de 24 años en ese momento, y entonces se involucra con él y lo conflictivo y lo tóxico y lo complicado que puede llegar a ser a esta relación de codependencia, de abuso en algunos momentos, de amor y odio, es una relación súper intensa, pero además vista desde una cámara pues, un poco intrusiva, con cierta distancia, pero la cámara está ahí, como si estuviéramos viendo momentos muy cotidianos entre ellos, en su casa, en el departamento de Julie, que es este alter ego de la directora. Y Julie, en este departamento que se siente tan natural, porque además es con los muebles y los objetos personales de la misma directora que presta para la película. Se siente una película completamente íntima, personal, interesante. Hay además un análisis del papel del cine, del arte, de las escuelas de cines. Hay todo ese toda esa exposición de los maestros, de estos proyectos finales, de la falta de presupuesto. Se hace, por ejemplo, una reflexión que es muy interesante, porque vemos a Julie haciendo este guión para su proyecto final, y es un guión sobre un hijo y una madre, y el hijo, y sobre la muerte de la madre. Y entonces se habla de que no es una historia personal de Julie la que está haciendo para su trabajo final. Y entonces los maestros la cuestionan, le dicen, para tu primer proyecto tienes que hacer algo muy personal, para que se sienta universal, y tienes que volcar como ese lado tuyo íntimo en tu proyecto para que se sienta universal. Y entonces está el cuestionamiento y la reflexión también de la misma Julie diciendo, bueno, es que yo tengo que ver el mundo y salirme de mi burbuja privilegiada en la que estoy y tratar de ver con lo social y el mundo alrededor para poder hacer este proyecto. Y entonces hay todo ese cuestionamiento, ese análisis sobre el arte, sobre el papel del arte. El título de la película es The Souvenir, se toma de una obra homónima de Fragonard, del pintor francés, del Rococó. Es una obra muy bonita. Creo que hay una combinación de todo, es una historia súper interesante. Los diálogos a mí me encantan, las escenas con esa naturalidad, esas pláticas, esos diálogos, y además esta codependencia de la misma Julia hacia este personaje adicto a las drogas, puede llegar a ser de pronto muy frustrante y muy golpea al espectador porque de pronto
te sientes un poco impotente, ¿no? O sea, de esta relación de pronto tóxica, de esta, pero es parte de esta madurez de la misma protagonista, ¿no? Y que además está basado en una experiencia personal de la realizadora. Entonces se siente muy Muy cercano a personal. ella. Sí, y además se filma en cámara en mano. No es una película de mucho presupuesto, pero creo que le fue muy bien en taquilla finalmente. Creo que es una experiencia, la película vale la pena verla y si está en Netflix aún más. Hay algo interesante también que me gusta mucho también de la película. Se meten en la película imágenes filmadas por la misma directora con Super 8 en los años 80, que son imágenes de archivo de ella que tiene guardadas y las pone en su película. Entonces, y todos esos cuestionamientos sobre este proyecto final son los que se hacía ella misma cuando era joven en la escuela de cine. Entonces, eso me parece súper interesante. Y además, la segunda parte, porque esta película estaba pensada para hacerse en dos partes, la segunda parte se acaba de estrenar también y tuvo buena respuesta. Entonces, esta es la primera parte y yo no he podido ver la segunda, pero creo que Joanna Hogg es una directora que hay que revisar porque es esta directora que con algo simple y sencillo pues te crea toda una historia llena de capas, ¿no? De que puedes ir como Diseccionando. revelando sí, de toda la historia y el análisis sobre cine y el mundo del cine y el arte y ella como inexperta en esto y los maestros y además cómo se aleja de su proyecto por estar inmersa en una relación tan conflictiva como la que tiene, ¿no? Y entonces, pues esa vulnerabilidad de las relaciones, de cómo ella se abre a este hombre y él también está sufriendo, ¿no? En esta adicción, ¿no? Entonces, está muy interesante, a mí me gusta mucho. Hay que verla definitivamente porque, bueno, su madre es una actriz increíble. Prácticamente todos los papeles que hace se los adueña y, o sea, la rompe totalmente en Sí, cuestión sí. actoral. Y pues habría que ver la hija cómo se desenvuelve. Es súper natural, es una actuación, como te digo, nunca había actuado, es una no actriz haciendo del alter ego de la directora y ella quería buscar eso, precisamente, una joven que nunca hubiera actuado. Y lo que dice es que además la generación actual está muy acostumbrada a filmarse, a verse Ujú. redes, entonces se le hizo a ella este proceso de ser protagonista de una película, se le hizo Algo muy natural. sencillo y muy fácil, algo muy natural. Y además sale Tilda Swinton con ella, como su madre también, en un papel también de esos que hace ella, que son geniales, súper extravagante, y no y viene con una lámpara y le dice, ay, ¿dónde la ponemos? En tu casa, te traje, yo ya no la quería y te la pongo, y además le da dinero, y entonces ella empieza a necesitar dinero, porque, pues, para Sí. darle a él, que le pide, y entonces ella le tiene que ir pidiendo a su mamá, oye, necesito más equipo y me pidieron de la escuela y entonces le está dando dinero y no sabemos para qué, o no sabe ella para qué, pues le empieza a ir el dinero, ¿no? Hay situaciones súper críticas, hay una cuestión también política de los años 80, de ciertos atentados terroristas y entonces hay un análisis sobre eso. Entonces, hay muchas cosas sucediendo al mismo tiempo, pero desde un registro sumamente íntimo y personal, entonces, y natural, o sea, realista por completo. Entonces eso está muy rico porque estás viendo todo lo demás como telón de fondo, pero aquí estás metido como en la entraña de la misma directora. Entonces es un trabajo súper personal, autobiográfico. Son muy amigas ella y Tilda, entonces también ahí hay una Una participación de complicidad. una complicidad y su hija saliendo como este alter ego, es ahijada de la directora. Entonces, bueno, es una película entrañable. Bueno, a mí me lo parece. Anotada está entonces. Pues, ¿cuál sería tu segunda, Ricardo? Pues bueno, mi segunda recomendación es otra película que fui a ver en la semana y es El último duelo de Ridley Scott. Me sorprendió bastante, ¿eh? Me sorprendió bastantillo para bien. La verdad yo no estaba muy No tenías entusiasmado de ninguna verla. expectativa. Sí, no estaba muy Ajá. entusiasmado de verla. Nada más que ahí fui con un par de personas que querían, bueno, par de personas. Después, cuando escuchen esto, se van a ofender, pero fui con mi hermana, su esposo y mi mamá. Entonces, Ajá. fui con mi familia, básicamente.
Y pues Te la querían convencieron de ver, verla. sí. Ajá. Fíjate que sí estaba interesadillo por el póster. O sea, iba yo al cine y veía el póster y decía, bueno, es que está bueno, a ver qué tal está la película. Y la fuimos a ver y como que yo decía, es que, ¿qué más se puede decir? En el Ajá. cine de caballeros de la Edad Media, qué más se puede ¿Qué más decir? me van a contar? Si Claro. ya se ha hecho tantas veces, se ha dicho todo, no hay mejor película para mí que Excalibur. ¿Qué más se puede decir? Y inició y me sorprendió bastante, ¿eh? Bastantito, tiene lo suyo. No añade, bueno, me parece a mí que no añade nada nuevo a la conversación, sino que toma cosas del pasado y las trae y las actualiza y las mezcla con su historia, ¿no? Y de pronto se deslinda un poco diciendo que esta es una historia real, como para que no le digamos que me recuerda bastante a otra película. Ajá. Pero inicia increíble esta película. Está basada en la Edad Media, en el siglo XIV, y va sobre dos amigos, dos escuderos, que el desarrollo de la vida, o sea, cómo se van dando las cosas en la vida de cada uno, los va separando poco a poco, ¿no? Lo que es el dinero, las propiedades, el honor, la reputación, los va separando. Y ocurre un evento que los involucra a ellos dos y a una tercera persona, a una chica, a través del cual se desata todo el conflicto. Es una historia que me recuerda bastante a Rashomon de Akira Kurosawa. No sé si recuerdas esta película Sí, donde claro, claro. se nos cuenta la Y que verdad me encanta. a partir de diversos, o sea, la película nos dice que la verdad tiene muchas aristas, cada quien tiene su verdad y las verdades de los diferentes involucrados se confrontan, ¿no? Y como espectador, cada uno crea su verdad a partir de lo que se nos muestra, lo que nos muestra cada quien en pantalla. Y esta película lo revive nuevamente. A partir de este conflicto se nos cuentan tres historias, una contada por Jean de Caroux, que es Matt Damon, interpretado por Matt Damon, que esta es otra película más basada en Francia, donde todos hablan inglés y es un poco extraño. No sé si te ha pasado eso, que películas que Sí, o están sea, como basadas en que otro país y eso. luego todos hablan inglés es un poco extraño. Pero bueno, ellos se supone que son franceses y Matt Damon se supone que es francés en esta película. Y Adam Driver, que se llama Jean Legris, y la esposa de Matt Damon. Y Marguerite, que es la esposa de Matt Damon. Entonces, cada quien nos cuenta su verdad desde su perspectiva. Nuevamente, la premisa es la verdad tiene muchas aristas, tienes muchos rostros. O sea, la verdad es subjetiva. Así es. Ajá. Y es bastante interesante también la forma en que él lo plantea. Inicia con una escena del final. Entonces inicia con un gran gancho. Eso es lo que más me interesó, porque te digo, yo iba con las expectativas un Poco poco bajas. bajas, y así es. Y empieza con esta escena del final y nos va introduciendo las tres historias a partir de las cuales se enreda lo que es realmente la verdad y lo hace increíble. Puede llegar a ser un poquito larga, yo creo. Dura más o menos unas 2 horas y media, un poquito más de las 2 horas y media, y puede parecer muy tediosa, porque la verdad que se trata de esclarecer es un poquito larga. No es, las situaciones son un poquito largas, entonces ver la situación una y otra vez, 3 veces, puede llegar a ser un Tres poco cansado veces, tal sí. vez para Ya. algunos, pero a mí me gustó bastante porque conoces una versión y luego quieres ver la otra, a ver, ¿en qué va a cambiar? ¿En qué va a cambiar? ¿Quién está diciendo la verdad? Y luego te ponen una tercera y tú dices, ¿quién tendrá la razón? O sea, ¿A quién le creo bien? Sí, como habrá quien yo supongo que podrá decir que la tercera verdad busca cumplir con cierta agenda, tal vez, una agenda política, pero a mí me gusta, para mí funciona, el ujú, final es horrendo, no me gusta para nada, porque, bueno, a ujú. mí no me gusta nada que las películas digan que son basadas en hechos reales y luego todavía se terminen y te cuenten lo que el personaje hizo hasta que se murió, en letritas. O sea, no. Hay por ahí una escena después de este famoso último duelo, como dice la película, se va un fundido a negro
y ahí se debió de haber acabado la película porque la siguiente escena no le hallo ni sentido, ni propósito, ni nada. Pero es totalmente increíble. Es una muy buena entrega para el género de la Edad Media y el cine de caballeros. Y es ampliamente recomendable, sin duda. Aquí sí, las actuaciones todas son increíbles y el reparto es fundamental. Funcionan todos como una sola pieza, ¿no? De este engranaje tan enorme que es la película. Y vale la pena verla en el cine, ¿no? También. Sí, pues fíjate que sí. O sea, tiene también sus cosas Sus impresionantes, sus grandes... batallas, Ujú, ujú. pero la pueden ver donde quiera, esta sin problemas. No les va a decepcionar, la vean donde vean. Probablemente de una primera parte a mí podría parecer un poco decepcionante en mi casa. Pero esta película se sostiene perfectamente. Les digo, les va a recordar bastante a Rashomon de Akira Kurosawa si la vieron. Pero al menos es una buena propuesta para el género de caballeros. Pues muy bien, ya está la segunda. Voy con mi segunda recomendación ahora yo. Esta vez voy a recomendar algo de Movie, que ya hemos hablado mucho Esa de esa plataforma nos plataforma y de encanta toda la Movie. oferta que tiene, la verdad, que vale la pena y además que se va renovando día a día y se va cambiando, entonces todo el tiempo hay nuevas ofertas y hay tanto que ver que no nos da tiempo. Que al Esta es una final no sé si te película pasa, se me hace que a ti no te pasa, pero terminas viendo como que porque, lo más sonado, lo más común, los ajá, directores más más conocido. conocidos. Porque hay cine de todo el mundo y cine de bajo presupuesto, cine Sí, independiente, hay cine un poco con más presupuesto y bueno, al menos yo siempre, casi siempre me termino quedando en los grandes nombres. los grandes nombres. Sabes que a mí me gusta ir como buscando como lo que está atrás, entonces voy viendo y luego escojo como lo menos conocido, lo menos sonado y todo. Pero esta que te voy a recomendar, sí hay, o sea, que les voy a recomendar, pues sí, sí sonó en su momento. La verdad es una película de 2007, o sea, ya tiene unos cuantos años. Es de Irlanda, se llama Once y es una película para pasar el rato, para pasar un muy buen rato. Es una película sencilla, es un drama, es un musical, o sea, es una película en la que la música juega un papel fundamental, es un drama romántico, pero lo que tiene y lo que me gusta y por lo que se los voy a recomendar es la frescura, ¿no? El acercamiento tan fresco, tan natural. Es un músico callejero, es una película dirigida por John Carnett, que además él dirigió después de esta una película que se llama Begin Again y también dirigió Sing Street, no sé si la viste, que son películas musicales también, las dos, ¿no? Y de hecho comparten muchos rasgos y comparten muchos el estilo, el acercamiento de como de bajo perfil a estos músicos como de la calle o estos músicos que están empezando, que tienen que tocar puertas casi cargando su guitarra. Entonces vemos a este músico en Irlanda, en Dublín, un músico callejero, con su guitarra incluso rota, o sea que casi se está deshaciendo la guitarra, y él está tocando en la calle por unas monedas, o sea, no tiene trabajo, eso es lo que trabaja. Trabaja, de hecho, en un taller con su papá reparando aspiradoras. Este músico callejero está interpretado por Glenn Hansard, que es un músico, es un guitarrista y vocalista de un grupo irlandés que se llama The Frame, en el que había participado o que ha participado incluso el mismo director, o sea, son integrantes de esta banda, que es una banda como de folk irlandés. Y ella, la que sale de coprotagonista, es una chica de 17 años en ese momento. Tenía no actriz, sino pianista de República Checa, pero vive ahí en Dublín y habían tocado juntos estos dos, tanto Glenn Hansard como ella, que es Merketa Irglova, que habían tocado juntos y después de la película se quedaron como un dueto tocando juntos. Entonces, y ella es pianista, entonces de ahí se le ocurre al director hacer esta historia tan simple y sencilla que resulta de veras una historia conmovedora, entrañable, pero que su fortaleza está en su simpleza, en lo sencilla que es un guión que el mismo director dijo, no quiero que mi guión tenga ni siquiera más de 10 páginas, o sea, es un guión súper sencillo, simple, y las canciones van a ser lo que va
haciendo que la historia vaya desarrollándose. O sea, se va desarrollando a partir de las canciones. Hay muy poco diálogo, no es tan importante el diálogo como los momentos que se pasan en la calle, porque es una historia de la ciudad, ¿no? La ciudad también es un personaje. Y entonces vemos a estos personajes que se conocen, ella lo está escuchando cantar en la calle, ella es vendedora de flores en la calle, también es una inmigrante que no tiene dinero, que además vive con su madre y su bebita o su niña chiquita, y entonces necesita vender flores en la calle, pero además sabe tocar piano, y entonces justo van a una tienda de pianos donde a ella la dejan de pronto tocar, y entonces empieza a hacer esta complicidad entre ellos, que la música es como el lenguaje que pueden platicar, que pueden compartir y que los une, y entonces a partir de la música empieza a desarrollarse una amistad entre ellos que no puede llegar a ser más por distintas situaciones, pero que esta amistad y que se va forjando a través del lenguaje de la música, que es este lenguaje universal. Entonces, la música de la película, el soundtrack es muy bueno. Quizá es un poco reiterativo, o sea, ya llega un momento en que se repiten demasiado algunas canciones que y como espectador te cansas, es otra vez la misma y te la ponen completa. Entonces, quizá ahí es donde sí hay Falla un una poco. exageración, sí cansa, pero creo que está muy bien lograda. El soundtrack es muy bueno, está escrito especial para la película por el mismo actor, que es el que las canta, y entonces hay todo un momento de se intenta grabar un disco y entonces están en el estudio de grabación, pero es tan real, natural, los personajes se pueden expresar a partir de la música, pero son personajes pues muy marginados, personajes que les cuesta trabajo todo, y entonces, pero la música es ese donde sí se pueden explayar y expresar, entonces es muy rico. Esa válvula de escape. Exacto. Y la calle, ¿no? La calle, esas caminatas, hay un momento en que ella le dice, oye, ¿me puedes arreglar mi aspiradora? Porque a eso te dedicas. Y entonces ella va caminando con su aspiradora y van paseando por la calle arrastrando una aspiradora horas, ¿no? Y todo el día llevan la aspiradora y él su guitarra rota y ella la aspiradora rota. Y entonces es eso, ¿no? Esta metáfora de, pues nos agarramos de lo poco que tenemos, de lo que sirve, de lo roto, pero tenemos la música por dentro y esa es nuestra forma de expresión, no es nuestra riqueza, es la música. Y entonces creo que es una historia muy, muy linda, muy bella y creo que pues es muy disfrutable. Es una película que pues, es algo para disfrutar, dura apenas 80 minutos, es muy Mm, cortita, tiene música muy, muy rica, muy, muy emotiva, muy lúdica. sí, es toda una experiencia, o sea, es una película que te va a hacer sentir la calle, y te va a hacer sentir, pues también estos corazones rotos de estos dos personajes, ¿no? Que a él lo abandonó su pareja y ella, el papá de su niña se quedó en su país, entonces son, pues, dos seres solitarios que tienen la música y que comparten, y eso los hace encontrarse, ¿no? O sea, dos corazones que se encuentran con este lenguaje, a partir de este lenguaje. Entonces, es muy rico. El director creo que a partir de esta película y además creó todo un estilo y con cámara en mano, lo seguía, es muy documentalista el estilo, aunque de pronto sí hay secuencias largas como en la playa que deja la cámara, el plano fijo, correr y planos más largos, pero normalmente está atrás de ellos con la cámara en mano, de un estilo muy documental, y a partir de ahí, pues se enganchó con la música y lo perfeccionó. O sea, creo que estos dos músicos siguieron tocando juntos en algunas presentaciones o en algunos bares. Y luego él hizo, como te digo, Begin Again, que es la que estaba de Adam Levine, y, ¿Keira Knightley? pero es también este músico con la guitarra en mano y siguiéndolos. Y este cantante que no es actor, que es el de Maroon 5, que no, realmente no es actor, pero es como esta misma idea de Once con este cantante, con Glenn Hansard, que es este cantante de The Frames. Y a partir de ahí, te digo, hizo Begin Again y luego hizo Sing Street, que es una historia ochentera de un grupo de adolescentes que les gusta la música y hacen una banda punk así, en Londres, y es muy divertida esa película, es musical y muy divertida también, se los recomiendo. Si la puede, creo que debe de estar en Netflix también, si la pueden ver, creo que
Es súper lúdica, divertida, también musical. Entonces, si tienen ganas de pasar un buen rato con algo ligero, pero que además es divertido y que además es emotivo, conmovedor, pues creo que estas tres películas de este director John Carney pues que se quedó con esa fijación musical, porque además él es músico también, entonces se quedó con ese rollo musical en su cine y a partir de ahí se siguió. Ujú. Continuó con su pasión. Sí, sí. Y además conjuntó dos cosas que ama, ¿no? Que es la música con el cine. Y entonces ahí hizo esa comunión de esos dos lenguajes. Y entonces la película funciona no como un musical en el que a partir de las canciones se va contando la historia, pero las canciones sí forman parte, Del pues, hilo conductor. del hilo conductor, sí. Entonces está interesante, está padre. La verdad es que sí la van a pasar bien con esa película y está, como les digo, en movie. Yo, pues mira, mi siguiente recomendación, otra vez está en cartelera, la pueden ir a ver al cine. Y es una película que estaba Buenísimo. esperando bastante, bastantillo. Con esto sí tenía muy altas expectativas. La verdad, tal vez un poquito muy altas de lo que me entregó. Pero no quita que esté Ujú. buena. No quita que esté buena la película, muy recomendable. Y es el misterio de Soho o Last Night in Soho de Edgar Wright. Ya habíamos comentado aquí con David sobre ella un poco, las expectativas que teníamos, porque el cine de Edgar Wright pues es un cine muy destacable, ¿no? Tiene un estilo muy particular, unas transiciones, un ritmo muy acelerado. Tiene también una capacidad increíble, bueno, un ojo increíble para crear imágenes espectaculares. Y, y pues la realidad es que no decepciona en ese ámbito, si bien nuevamente parecido a lo que le ocurrió, o al menos yo creo que le ocurrió en Baby Driver, como que en la narrativa ahí faltó algo. Bueno, la película es un poco terror psicológico mezclado con lo paranormal, ¿no? Es una película que se ubica en el Reino Unido y nos muestra a una chica interpretada por Thomasin McKenzie, que había salido anteriormente en Jojo Rabbit, no sé si recuerdas, es la niña a la que esconden en la casa. Ujú. Sí, claro, claro. Ella se muda desde la periferia de Reino Unido hacia Londres porque quiere convertirse en una diseñadora de moda, pero resulta que la ciudad parece abrumarla, ¿no? Parece abrumarla un poquito y por las noches en el departamento donde vive es capaz de ponerse en el lugar de una mujer en la década de los 60. No se nos plantea muy bien, o al menos es parte del giro, si lo que ve lo está soñando o está sucediendo en la vida real. O sea, qué es lo que está pasando, cómo es que ella, porque lo que le sucede en los sueños en el cuerpo de esta chica de los años 60, interpretada por Anya Taylor-Joy, deja marca en su presente. Y la trama sí se va desarrollando, con ella queriendo siempre entrar en un nuevo sueño para meterse en la piel de esta chica. Y eso la va involucrando en un misterio. Tiene un poquito de cine negro, ¿no? También se nos muestra ahí un asesinato y ella de cierta forma como que quiere resolverlo y llevar a la justicia a la persona que cometió este asesinato. Y la película me parece impresionante. Maneja mucho esta dualidad entre las mujeres que también me parece muy lynchiana. Me recuerda bastante a Mulholland Drive, de esta mujer de pelo De estas dos castaño y la mujeres. mujer de pelo rubio, y si algo nos ha enseñado David Lynch es que las rubias se divierten más y lo mismo pasa en esta película. Juega mucho con los espejos, de pronto la cámara ve a Anya Taylor-Joy, pero se mueve un poquito hacia el reflejo de un espejo y vemos reflejada a Thomasin McKenzie, ¿no? Como, como ella se ve a través de la piel de Anya Taylor-Joy. Ah, eso suena súper interesante. Tiene mucha influencia en este cine italiano. A mí me recuerda bastante a Suspiria con estos colores neones, rojos, morados y azules, blancos, fluorescentes. Esta película es muy de muchas referencias. También tiene un poquito de Luis Buñuel nuevamente. Siempre que se quiera tener
una perspectiva sobre el mundo de los sueños, creo que todos los cineastas en algún punto llegan a referenciar a Luis Buñuel. Y Edgar Wright lo hace a su vez en esta película. Tiene un giro muy interesante en la conexión del segundo al tercer acto, que hace toda la película. Incluso me complica un poquito hablar de ella a profundidad sin mencionar este giro. Tienes que verla y por ahí me dices Ay, no sé si- si la voy a ver esa, porque bueno, ya sabes que no da me da miedo, mucho ¿eh? miedo Pero esas fíjate que cosas, no da ¿no? miedo. ¿No? Es más de suspenso o de thriller psicológico Ajá, que de psicológico. terror. Me pareció muy interesante lo que estás diciendo de la dualidad entre las dos, ¿no? O sea, esa parte y visualmente ha de estar muy bien logrado, o sea, eso sí se me antoja, pero Pero fíjate que ella, o sea, se mete en la piel de Sandy, que es esta Anya Taylor-Joy, y le encanta tanto lo que vive en sus sueños que incluso intenta llevarlo a su realidad y empieza a ver sí, y esta. entonces ya su día a día ya está deslavado, ¿no? Ya no tiene chistes si no está viviendo Pues fíjate la que otra parte, ¿no? sí logra complementar lo que extrae de Sandy hacia su vida real y pareciera ser que le Ujú. empieza a ir mejor y que empieza a disfrutarla Ajá. más. Pero hay un Oye, momento me que se recordó, involucra tanto que después de que se revela este misterio, la rompe, la saca totalmente de su realidad y es lo que le permite ser poco funcional en su día a día. Y ahí hay una fíjate que eso disrupción. que estás diciendo me recordó y yo creo que no tiene nada que ver, pero me recordó a Midnight in Paris de Woody Allen. Digo, no sé si tiene algo que ver con, pero Ujú. pues ese es que en las noches está en otra realidad y entonces el día ya no le sabe igual, Así ¿no? es parecido, nada más que es de suspenso. Yo te la recomiendo mucho. Yo sé que a ti no te gusta el terror, pero no es tanto de terror, es más de suspenso y de thriller psicológico. Tiene más elementos de cine negro y juega con uno que otro elemento del terror, pero no es insoportable. De hecho, son muy jocosos, es muy jocoso. Pues sí, a verla, la verdad, sí vale la pena. El final, nuevamente, creo que de todas estas películas, las tres que recomendé, el final me parece un desacierto. Mm. Y sí, ojalá hubiera cerrado un poquito antes. Edgar Wright vuelve a hacer lo mismo que Ridley Scott en The Last Duel. Tiene una escena muy buena que cierra con un fundido a negro y después y pone otra Y después nueva la riega. escena que para mí la realidad es que me parece muy innecesariamente rosa, un final innecesariamente rosa de como que te quiere hacer sentir a ti tranquilo para que no salgas del cine un poco inquietado, ¿no? Sobre todo por Ajá. la salud mental de Thomasin McKenzie, que es el personaje principal. Pero para mí, pues no tiene sentido. O sea, no. De hecho, el final me parece No hacía falta, o muy sea, no. muy telenovelesco, muy La Rosa de Guadalupe. Es un final que sin muchas ganitas, o sea, como que no se le ven muchas ganitas. De pronto quiere dejar un final, un final abierto, o sea, como que un Ujú. ganchito, así como de que, pero, ¿qué crees? Que no te esperabas esto, pero para mí no funciona. Ojalá también esta película se hubiera quedado en el fundido a negro. A mí me parece bastante jocosa en su mayoría, porque el primer acto es increíble, el planteamiento, todo el desarrollo de esta historia de la dualidad, de ella metiéndose en sueños a la vida de Sandy, es increíble. El segundo acto es un poquito pesado, pesadillo, porque es nuevamente reiterativo y hace que uno diga, bueno, la película pudo haber durado menos, tal vez le sobraba media hora, no necesito que me repitas tantas veces cómo funciona este universo, porque yo lo entendí desde el primer acto. Y el tercero es con el giro, a mí me parece brutal y la escena, la escena final, o sea, no sé si llamarlo así, pero la batalla final, por así decirlo, es un espectáculo visual increíble. Tiene una escena, para aquellos que la vean, donde el villano la va persiguiendo a ella por unas escaleras de cristal como en una especie de universo alterno, todo negro, y es increíble. O sea, esa escena, y hay fuego por todas partes. Esa escena es increíble. Es buena, Y pues bueno, ojalá hubiera terminado de otra forma, pero la película se sostiene pero vale la pena bastante igual. bien. No es de las Sí. mejores de Edgar Wright, definitivamente. Yo me sigo quedando con Shaun of the Dead.
y Hot Fuzz, pero me gusta, sí la incluyo como en cierta categoría de terror, como una de mis favoritas. No les voy a mencionar en qué categoría porque ya sería un spoiler, pero sí, es de mis favoritas, sin duda. Pues buenísimo, apuntarla. Y ahora sí hay mucho que ver en salas, entonces, todas tus recomendaciones en Y el se viene cine. The French Dispatch, ¿eh? Que esto, Esa sí. sí. Y Y Annette Annette ya la van a en estrenar, Movie. ya creo que la estrenan, no, y en salas Ah, también. muy bien. Ya ves que en Movie también llega como para el 20 para el 28, no me acuerdo si el 12 o el 28 de noviembre. Entonces ya estaremos hablando de ella si nos gusta y se las recomendamos. Yo creo en diciembre. Pues yo voy con mi última recomendación ya para ir cerrando el podcast. También es algo muy, muy, muy diferente a lo que estás recomendando tú, pero creo que van a tener muchísimo repertorio con distintos temas y géneros y subgéneros y además distintas plataformas. Esta la pueden ver en Amazon Prime. Se llama La chica desconocida y es de los hermanos Dardenne, de estos directores de Bélgica, que son Jean-Pierre y Luc Dardenne. Son unos directores que iniciaron en el documental, eso es un cine muy social, y a partir de ahí se dedicaron luego a la ficción, pero manteniendo ese mismo interés por lo humano, por lo social, por los marginados, por los menos favorecidos, por pues, exponer la burocracia, la injusticia, muy en el estilo documentalista y muy en ese mismo perfil que tiene Ken Loach, por ejemplo, en ese cine social de denuncia. Y ellos hacen siempre películas un poco de bajo presupuesto, siempre cámara en mano, con este estilo naturalista, muy, muy realista, muy documental. Ellos escriben sus propios guiones, siempre trabajan juntos. Entonces, son unos directores interesantes, tienen muy buenas películas. Entonces, estas se las recomiendo porque la protagonista es Adele Hanen, que es esta actriz muy conocida por el retrato de una mujer en llamas, que es una actriz francesa, tiene un rango de interpretación enorme. Aquí es una película en la que sale en el 99% de los planos y las escenas, está todo el tiempo en escena, todo el tiempo en pantalla, con una cámara muy invasiva, con una cámara llena de, que lo único que maneja es este seguimiento a esta protagonista, que es una doctora de un consultorio de un consultorio de seguridad social y no, no, para no hacer ningún spoiler, que es muy importante y que sucede muy al principio de la película, una decisión que ella toma o una elección que ella hace en cierto momento de la película, al principio, detona toda la trama, que será todo el desarrollo de este argumento, toda la película, y la vamos a seguir a ella en este proceso de culpa y en este proceso de asumir su decisión. Y entonces la película maneja muchísimos temas que expone ahí, por ejemplo, la redención, la culpa, las malas decisiones, la vocación de médico que está todo el tiempo, la empatía con los pacientes, el tratamiento, por ejemplo, de los migrantes en una Bélgica llena de migrantes africanos, de las mujeres, el tema del machismo, de las minorías, de cómo se trata a estas minorías migrantes y a estas mujeres que muchas de ellas se tienen que prostituir muy, muy jóvenes y lo que sucede con ellas. Entonces, está expuesta a esta tremenda realidad con esta crudeza y todo visto todo el tiempo desde los ojos de esta doctora que es empática, que es humana, pero que en cierto momento pues, tiene una equivocación humana también, ¿no? Una equivocación sin dolo ni nada, pero todo este proceso de intentar redimir esta culpa y de intentar mejorar un poco la consecuencia de sus propias decisiones. Y entonces eso es lo que vamos a seguir la película. Pero además se combina un poco este cine social de denuncia de todo lo que está exponiendo con un thriller detectivesco que también tiene que ver con esta decisión y con la consecuencia de esta decisión. Y entonces ella se convierte de pronto en medio de sus horas de doctora, en un poco como en investigadora de un suceso, ¿no? Y ella tiene que investigar la identidad de
una de estas migrantes, ¿no? Entonces, no les quiero contar más porque entonces sí les spoileo toda la película, pero es muy interesante cómo lo manejan los Dardenne, cómo tienen ese cuidado de los detalles, de cada detalle, y además se toman el tiempo de ver estos momentos cotidianos, de cómo se prepara su té, de cómo llega al consultorio, de cómo cierra su botiquín, de cómo revisa a los pacientes, y se toman el tiempo de observar cada movimiento, de observarla muy de cerca a este personaje. Es la que nos causa pues mayor empatía porque estamos en sus zapatos todo el tiempo, ¿no? Estamos sintiendo la culpa que ella siente y sintiendo la tristeza que de pronto ella siente por la realidad de este suceso, ¿no? Y entonces pues sí, es acompañar a la doctora en todo momento, en sus detalles más cotidianos, y cada detalle es importante, ¿no? O sea, cómo va a las casas a revisar a cada paciente y cómo es empática con la problemática de ellos mismos, y es seguir de cerca, muy de cerca a sus personajes. Son películas que suceden casi siempre en un mismo escenario, que es donde ellos nacieron, este territorio que se llama Legia, en Bélgica, que es muy industrial, se ve a los obreros muy marginados, hay una población marginal. Entonces, es interesante cómo van pintando estos escenarios y se mueven mucho en la calle, mucho seguimos a los personajes en su movimiento del día a día cotidiano, eh, documentando toda la realidad, sin ser un documental, porque hay todo un guión de ficción donde hay una historia escrita por ellos, con un suceso inventado, pero te refleja una realidad no solo de su país, sino de toda Europa, con esta llegada de los migrantes y cómo han sido recibidos, cómo muchos se les han cerrado la puerta y las consecuencias desgarradoras para estos migrantes de cerrarles esas puertas, ¿no? Casi en su cara, ¿no? Entonces, que hace esta metáfora de esta migración europea con esta situación personal de la doctora Jenny Levin. Pero bueno, siguen en esa misma tradición de este cine, como te digo, cine social, con películas como Rosetta o películas como Dos días, una noche, que salía Marion Cotillard, que es una desempleada que está recabando firmas, o con esta película que se llama El Niño. Son muy del estilo todas estas películas. Comparten un estilo, ya hay un lenguaje muy propio de estos hermanos que siempre, como te digo, trabajan juntos, que han declarado en entrevistas que no pueden uno sin el otro, o sea, Se se compenetran complementan. muy bien, sí, se complementan muy bien, y que casi piensan lo mismo, y se espejean mucho las ideas, y hacen como esta lluvia de ideas y filman juntos, todo juntos, pero a partir de sus propios guiones y a partir de sus propias historias. Entonces es un lenguaje interesante y propio, ¿no? En este cine tan social, ¿no? Y que tiene como esta responsabilidad ética que van manteniendo de película en película, que sus personajes tratan de esto, ¿no? Normalmente. Si no han visto nada de ellos, pues sí, se los recomiendo, y esta está fácil, está en Amazon Prime, pues a mí me gusta, entonces sí se las recomiendo. Los hermanos Darden no usan música casi, entonces no hay banda sonora, no hay música extradiegética que te suavice un poco, entonces es sumamente silenciosa de pronto, porque estamos observándola a ella en su día a día, en sus ritos, así, sus cosas que hace cotidianamente, en cómo va a ver a los pacientes. Entonces, sí se llega a ser de pronto un poco cansada, pero creo que lo que hay detrás de la trama es tan interesante que te mantiene interesado, que te mantiene atento, ¿no? Estás esperando a que se resuelva este caso, que finalmente por eso te digo que combina un poco un thriller detectivesco, así que es, que es extraño en su cine, y de pronto en esta película aparece este lado. Pero sí, el ritmo definitivamente no es un ritmo acelerado, sino es un ritmo lento, es un ritmo que toma su tiempo y que te muestra hasta el pequeño detalle. Entonces, no se brinca, no hay muchas elipsis en las que se corta y se brinca mucho, sino observamos, o sea, nos invitan a observar cada movimiento, cada detalle, cómo llega al consultorio, cómo abre las puertas, cómo cierra, ¿no? Cómo prende las luces, o sea, todo, ¿no? Y entonces, pero
pero creo que es un acercamiento tan humano también a la medicina, a la vocación de la medicina, que a ti te va a encantar, Ricardo, Sí, sí me interesó. porque sí es una reafirmación de esa vocación que tiene y entonces además te muestra los dos lados, ¿no? La medicina privada en la que puede ganar dinero, la medicina más, como te digo, de seguro social en la que pues es más pues de ver de ayuda y de ver al otro y entonces está poniendo los dos en la balanza, ¿no? Bueno, pues ahí tienen las 6 recomendaciones de este episodio. Si ven alguna o si ya las vieron, por favor aumenten este diálogo escribiéndonos a persistenciaretiniana.podcast@gmail.com o escribiéndonos en los comentarios de los videos de YouTube. Pues bueno, supongo que hasta aquí queda el episodio de hoy y nos veremos la próxima semana, ¿verdad, Celia? Sí, gracias por escucharnos y nos escuchamos la próxima semana. Esperamos que les hayan gustado estas recomendaciones y como dice Ricardo, pues coméntenos a ver cuáles otras nos recomiendan ustedes o de cuáles les gustaría que platiquemos en los siguientes episodios, ¿no? La próxima semana vamos a estar hablando sobre un tema que nos pareció bastante interesante, ¿no? Cómo el cine retrata a las comidas, como que suena medio chistosón. Ajá, no, creo que va a estar pues muy divertido y muy entretenido porque vamos a hablar de películas en las que la comida tiene Un un peso. papel protagónico, ¿no? Es como un personaje más, ¿no? La comida como personaje. Así es. Entonces, aquí nos escuchamos la próxima semana, Celia. Fue un gustazo estar contigo como siempre. ¿Y nos Igualmente, puedes decir Ricardo. tus redes sociales antes de marcharnos? Sí, en Twitter estoy como @celsut, en Instagram @celisuton y me pueden leer en elespectadorimaginario.com Y en Revista Purgante también. y en Revista Purgante. Así es. Y a mí me pueden encontrar en YouTube y Letterboxd como To Catch a Film y en Instagram como TheRicky.com. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Ricardo. Gracias a todos y adiós. Bye.